Buenas tardes, amados oyentes. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa radial Las Buenas Nuevas. Un sábado más con ustedes en el cual queremos compartir la palabra del Señor. Esa palabra, ¿no es cierto?, que trae vida, que trae paz a nuestra vida. Me acompañan acá en el estudio nuestro hermano Juan. ¿Cómo está, hermano Juan? Tengo usted muy buenas tardes, hermano. Saludos desde Viña del Mar para ustedes. Amén. Amén. De Viña del Mar. Aquí De Viña del Mar, ¿ves? Estamos en Longaví. Alemania. Sí. El hermano Juan nos visita desde Viña. Bueno, él tiene residencia allá y acá, ¿no? Pero en este momento estuvo un buen tiempo por esos lados. Así que... Y también está nuestro hermano Erwin. ¿Cómo está, hermano Erwin? Buenas tardes para todos, que el Señor los bendiga. Y también está el hermano Jorge. ¿Cómo está, hermano Jorge? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Dios lo bendiga y lo guarde. Amén. Dios, ¿no es cierto?, es bueno con cada uno de nosotros, nos da vida, nos da salud para poder, ¿no es cierto?, vivir en este mundo y para poder también compartir la palabra de Dios, que es tan importante, ¿no es cierto?, poder entenderla, recordando que el pueblo judío se perdió por falta de conocimiento. Así es. ¿Ya? La Biblia lo dice, ¿no es cierto?, en los libros de los profetas menores, dice claramente que el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. Estamos estudiando las fiestas de Jehová, las 7 fiestas de Jehová o las 3 reuniones anuales que tenía el pueblo de Israel. Y ya hemos estudiado la Pascua, que era la primera, luego los panes sin levadura o ácimo, luego venía las primicias y luego el Pentecostés o la fiesta de la semana, que fue la que vimos el sábado anterior. Bien, y el día de hoy queremos estudiar con ustedes la fiesta de las trompetas. Y si nos queda el tiempo, también vamos a ver el día de la expiación. ¿Ya? Todo esto, ellos se reunían en el mes séptimo, desde el primer día, ¿ya?, hasta el día 10, se tocaban trompetas hasta el día 9, y el día 10 era el día de la expiación. Y también dentro de esta reunión, que era la última, era en el séptimo mes, estaba la reunión de las cabañas, o la fiesta de las cabañas, que vendría siendo del 15 al 22 del séptimo mes, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, las trompetas. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo ellos las celebraban y en su periodo profético, cómo se cumplió también, ¿no es cierto?, tal cual como se han cumplido la otra fiesta que ya hemos comentado, que hemos estudiado. Antes de abrir la Biblia, vamos a pedirle a nuestro hermano Juan que nos dirija en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por estar en este lugar, Señor. Amén. Pero queremos, Señor, por sobre todas las cosas, que sea tu buen espíritu que hable a través del micrófono. Amén, Padre. Señor, bendícenos. Te lo rogamos en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Bien. Recuerden que nos hemos basado nosotros en el capítulo 23 del libro de Levítico. Ahí están las 7 fiestas de Jehová, ¿ya? Fiestas en las cuales, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel celebraba durante el año. Eran 3 reuniones. La primera, el primer mes. La segunda reunión, ¿ya? Porque en el primer mes eran 3 fiestas, en el primer mes. Y la segunda reunión era en el tercer mes, que era solamente una fiesta, era un día, el Pentecostés o la semana. Y en el séptimo mes, que abarcaba casi más de la mitad del mes en fiesta, ¿ya? Entonces, esa es la que vamos a tratar el día de hoy. Y en el versículo 24 del capítulo 23 de Levítico, nos dice así, hermano Juan, por favor, si nos puede leer el 24, el 25. Levíticos capítulo 23, versículo 24 dice: Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, sábado de descanso.
una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Bien. Entonces, tenemos acá que en el séptimo mes, el primero de este mes, iba a ser un día de reposo o un sábado Descanso. ceremonial, ¿no es Ah, cierto? sí. Como hemos llamado los sábados ceremoniales, ¿ya? Y esos son los sábados que quedaron clavados en la cruz, ¿ya? Con la muerte de Jesús. No es que hayan quedado los sábados semanales, sino que eran los sábados ceremoniales los que quedaron clavados en la cruz. Y en esta fiesta, el primer día que se tocaba trompeta, ¿ya? Que era el primer día del séptimo mes, era un día de reposo. Podía caer cualquier día en la semana, día lunes, día martes, día miércoles, día jueves, cualquier día en la semana podía caer, pero para ello era como un feriado, para que podamos entender. Un feriado de hoy, donde no se trabaja, a pesar que hoy en día igual los feriados se trabaja en varios lados, ¿ya? Pero los funcionarios públicos no trabajan en feriado, ¿ya? Entonces ellos no trabajaban en este día porque era un Shabbat, pero era un Shabbat ceremonial, un descanso, ¿no es cierto?, que era instituido también por ley. ¿Cuántos días se tocaban trompeta? Mano Erwin. ¿Cuántos días se tocaban las trompetas? 9 días. 9 días tocando trompetas, ¿no es cierto? Y eso era para que el pueblo supiese que quedan 10 días, quedan 9 días, quedan 8 días para el día de la expiación, el día más sagrado para los israelitas. Era un día especial, no era cualquier día, el día 10, podríamos decirlo. Bueno, eso está en el versículo siguiente, el versículo 27, 28 y 29 de Levítico 23, que Mm. es lo que también queremos abarcar en el día de hoy si tenemos tiempo. Entonces, importante entender de que se tocaba trompeta durante 10 días para anunciar de que venía el día más solemne, podríamos decirle, Sí, señor. Mm. El día más solemne. El el Yom día más Kippur. solemne, El Yom Kippur, el Yom Kippur que le llamaban, ¿no? claro. El Yom Kippur era un día en el cual el pueblo de Israel tenía que estar en humillación ante Dios, era un día de ayuno obligatorio, era un día de descanso también, que era otro sábado ceremonial, podía caer cualquier día, ¿ya? Era un sábado ceremonial también, tenían, Y era el día de juicio. y era el día de Eso. juicio, Yom donde, Kippur. donde en el santuario celestial entraba el sumo sacerdote a hacer expiación por el pueblo de Israel. ¿Mm? En el terrenal, exactamente, eso era en el antiguo Israel. Ahora, es interesante porque las trompetas tenían que sonar y tenían que ser un sonido certero. No podía ser un son de trompeta que fuera algo débil. Tenían que De sonar, alarma tampoco, ¿no? claro, con el fin de que ellos entendieran de que venía ese día solemne, ¿ya? Tenía que hacer. El pueblo tenía que afligir el alma, dice la Eso, afligir en palabra. otras almas, dice. Claro, en el séptimo, en el día 10. Y ellos tenían que prepararse durante esos días, ¿no? En el Sí, toque de claro. trompeta, para Sí. saber que su vida estuviera a cuenta con Dios y no los pillara el juicio ahí desapercibido, ¿ya? Sí. Entonces, es interesante que el toque de trompeta era con ese fin, y se tocaba, ¿no es cierto?, con ese fin de que ellos se pudiesen preparar. Ahora, en el caso de las trompetas, también las trompetas se tocaban, saliendo un poquito de lo que es la fiesta, también se tocaban para cuando iban a la batalla las trompetas, ¿no? Sí, también. Se tenía que Sí. tocar un sonido certero, Pero era un sonido certero. claro, donde ellos tenían que anunciar de que el enemigo venía, ¿ya? Y que había que prepararse. Y que había que prepararse porque si no, los pillaban desprevenidos. Ahora también me recuerdo un caso, hermano Erwin, hermano Juan y Jorge, me recuerdo un caso cuando Dios, a través de Josué, manda a su sí. pueblo a rodear Jericó. Jericó, 7 sí. veces.
El primer día tenía que dar una vuelta y tocar trompeta. Segundo día, lo mismo. Lo mismo. Hasta el sexto día. Y el séptimo, Y el séptimo, ¿cuándo tenía que tocar? 7 vueltas. 7 vueltas, 7 Al toques de sonido de trompeta. trompeta. Claro. Y después dice que tenían que gritar al final de todo. de todo, ¿sí? Ahora interesante, hermano, porque el pueblo de Israel tenía que seguir las órdenes de lo que Dios le decía a través de Josué. Claro. El pueblo podía haber dudado, que de hecho en su peregrinar muchas veces dudó. Pero aquí Josué, como era el dirigente, era el que le mandaba a que hiciesen lo que tenían que hacer. Y nosotros vemos en la historia, ¿no es cierto?, de este hombre, un hombre de Dios, que al dar las 7 vueltas en el séptimo día y al gritar, porque dice que tenían que gritar ellos, hubo un terremoto, un temblor, terremoto, y dice que las murallas cayeron. Cayeron, claro. Entonces vemos que las trompetas no solamente se tocaban para cuando venía a anunciar el juicio, sino que también las trompetas ahí se tocaron para, ¿cómo podríamos decir? Para darle la liberación al pueblo de Israel o para ir librando esas tierras que Dios le había prometido al pueblo de Israel, las tierras de Canaán. Mm. ¿Ya? También se tocaban trompetas, como dijimos, cuando iban a la guerra, Claro. pero también se tocaban trompetas en otras ocasiones también. Varias ocasiones. En varias ocasiones se tocaban las trompetas y tenía un significado, ¿no? Ahora, en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, tenemos 7 sonidos de trompetas. trompeta también. También, sí. Y cada trompeta ha anunciado eventos Una a través del devastación. tiempo. Mm. A través del tiempo, ¿no es cierto? Después de que Cristo murió, ha venido anunciando eventos que han pasado en el tiempo. ¿Ya? Ahora, es interesante porque nos vamos a enfocar un poquito a las trompetas en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los judíos, o en esta fiesta, ¿no es cierto?, que se tocaban en el sentido de que ellos se preparasen para el día solemne, que era el día del juicio. Porque, como ya decíamos anteriormente, no era cualquier día, era un día en el cual, si no estaban ellos a cuenta con Dios, dice ahí que eran cortados del pueblo. Y eso era grave. Claro, porque al ser cortados del pueblo ya no podían participar de las bendiciones de Dios. Claro. Fue así tanto que era tan solemne ese día de que había muchos judíos que fueron expatriados, no sé, se fueron y tuvieron que hacer un segundo día. Esperaban un mes más y hacían un segundo día de expiación para los que no habían podido llegar porque vivían de muy lejos. Claro. No había helicóptero en ese tiempo. Eran viajes largos que hacían ellos Sí. para llegar a estas fiestas. Dice el deseo de toda la gente que a veces se demoraban casi un mes en llegar allá. Sí, po. Porque era gente o eran israelitas que habían huido a diferentes lugares, estaban lejos. ¿Ya? Claro. Y por las diferentes guerras e invasiones habían Claro, tenido que irse. no estaban cerca, entonces estaban lejanos. No era algo fácil llegar allá, pero era un deber sagrado para el hijo o para el israelita Claro, varios años. llegar a ese lugar, porque tenía una bendición, ¿ya? Tenía una bendición el participar de esta fiesta. Y ya lo hemos visto, hermano Erwin, que todo esto era una representación de Cristo. Todo eso. Todo representaba la obra que Cristo, ¿no es cierto?, estaba haciendo por nosotros. Ahora, en su periodo profético, ¿qué representaría el toque de trompeta? Es que después de que Cristo subió al cielo, ascendió, vinieron toques de trompeta. En el pueblo de Israel, cuando el pueblo seguía la apostasía, el Señor le mandaba los pueblos apóstatas, pero no para que los destruyeran, sino para que ellos vieran la mano de Dios y volver al Señor. Después de que Cristo ascendió, el Señor hizo lo mismo con el concepto apóstata
que venía desde como el año 300 para adelante. Pero la idea era no destruirlos, era la idea que ellos volvieran al Señor. Pero volvieron. Ahora es interesante, hermano, porque las trompetas se tocaban 10 días antes de la expiación. Claro. Era con el fin de preparar al pueblo para el juicio. Y yo entiendo en forma personal de que las trompetas se cumplieron con los mileritas, cuando ellos predicaron 10 años Así el es. mensaje del segundo advenimiento. Correcto, sí. O del juicio que venía sobre esta tierra. Porque ellos en 1833 tuvieron la última señal, que fue la caída de la estrella, y en ese Claro. entonces ellos dijeron, en la última señal, y el Señor viene. Ellos habían sacado, según la profecía de las 2300 tarde y mañana, se acababa en 1843. Claro, Ahí se según- acababa. según Ese era el Guillermo Miller. cómputo que ellos tenían. Claro. Entonces, 10 años antes ellos descubrieron, o Dios mandó la última señal para ellos, que fue la caída de la estrella en Estados Unidos. Dice que caía y eran Sí. luces fugaces que caían continuamente, y ellos vieron y entendieron la última señal de la venida de Cristo. Entonces dice que ellos se pusieron a predicar con más énfasis. Y según la profecía, un día son 10 años. ¿Ya? Entonces, en forma personal pienso que ahí están los 10 años del toque de trompeta, donde ellos anunciaron que venía el juicio a la tierra. Porque ellos pensaban que Cristo venía y iba a purificar La tierra. con fuego. Y Sí. sabe que ese mismo año 1833 hubo otra señal. El volcán de Krakatoa explotó y desaparecieron no sé cuántas islas. Ya. Y la explosión se escuchó casi en todo el mundo. Mm. Entonces, terremoto. Claro, por eso que ellos vieron las señales. De hecho, nuestros hermanos pioneros entendieron de que el Señor venía en 1843. Claro. Ellos creían, según Todo lo que vieron. las señales, ¿no es cierto?, lo que habían visto, y ellos se pusieron a predicar que el juicio venía sobre esta tierra y de que Cristo venía en 1843. Venía. Pero llegó un momento, bueno, y ahí se cumplen los 10 años, ¿no? Sí, sí, 10 sí. días, 10 años, anunciando el juicio, porque nosotros sabemos que el juicio comenzó, pero no fue en 1843, sino fue en 1844. Y Que ahí ellos- hay un detalle, mire. Josías Lish era un judío convertido al cristianismo, entonces él también hizo lo mismo que Guillermo Miller, sacó la fecha. Pero él le dijo a Guillermo Miller, le dijo, mire hermano, le dijo, usted no está mal en el cómputo. El problema es que usted está aquí en Estados Unidos y el cómputo tiene que ser allá en Palestina. Claro. Y ahí fue, ellos tenían un atraso de 6 meses. 6 meses. Y le dijo, y usted está anunciando supuestamente en la primavera ya, le dijo. Es otoño. En otoño, exacto. Y ahí Guillermo Miller rectificó. Ahora, es interesante, hermano Juan, porque después ellos, para poder llegar a esa fecha, porque primero tuvieron un chasco, no llegó en Correcto, sí. 1843, volvieron a estudiar ellos y llegaron a la conclusión que era 1844, Claro. porque no era en verano, sino que era en otoño, y llegaron a la fecha del 22 de octubre de 1844. Correcto. Y es interesante porque ellos llegaron de acuerdo a la fiesta judía. Sí. No, de, sí, con la de fiesta acuerdo a lo que judía, nosotros estamos estudiando, Sí. ellos llegaron a ese cómputo, 22 de octubre de 1844. En ese día justo caía el día de la expiación. Según el calendario caraíta. Exactamente, ¿Cómo se llama el según calendario? Caraíta, Caraíta ya. según ese calendario. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que ahí era. Entonces ellos ya entendieron que era poco el tiempo que les quedaba. Entonces ahí ya se pusieron una vez más a predicar de que Cristo venía en 1844, el 22 de octubre. Y esa es una fecha que nosotros, como creyentes de la palabra de Dios, creemos que es una fecha profética, Amén. que anuncia, ¿no es cierto?, de que en 1844 comienza el juicio investigador, y de que el juicio no era sobre la tierra que venía como ellos pensaban, No. sino que el juicio era que iba a comenzar en el cielo, y Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y ellos lo lograron entender después, cuando empezaron a estudiar hebreo. Bueno, Ah, Dios también Y les el reveló. santuario. Y el santuario, porque en el santuario decía claramente, ¿no es cierto?, que Sí. tenía que haber un proceso de purificación.
Un proceso en el cual, ¿no es cierto?, el pueblo tenía que entrar a ser juzgado. Por eso también la Odisea se llama Juzgado. un pueblo juzgado, ¿no es cierto? Porque está siendo juzgado ese pueblo. Entonces, en 1844, el 22 de octubre, comienza el juicio de los muertos sobre este mundo. Ahora, es interesante porque cualquiera podría decir, ellos se equivocaron, y es cierto, ¿sí? pero no se equivocaron en la profecía. No, en el evento. En el evento se equivocaron. Y eso estaba profetizado en la Biblia también. También, Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 10, claro. nos vamos a encontrar en el capítulo 10 que ellos, el profeta tenía que comer el libro, Sí, po. le iba a ser dulce en la boca, que representó el mensaje, ¿no es cierto?, de ese tiempo, dulce en la boca, el mensaje que Cristo venía, pero resultó amargo en el vientre, que era el chasco que ellos iban a tener. Sí, que sufrieron, claro. Porque es como cuando uno espera algo ansiosamente y no llega. Ya. Y así le ocurrió a ellos, porque ellos amaban la venida. Y es interesante, hermano, porque ellos amaban la venida del Señor. Sí, claro. Ellos entregaron todo, dice, Entregaron todo. No cosecharon, Todo. no hacían negocio. claro, No, porque ellos ay, ya decían, ya esto ya se termina. Se termina 22 de todo. octubre de 1844 ya habían puesto una fecha. Y dice como que Dios también le ocultó ese versículo que decía que el día y la hora nadie lo sabe. Y es así, el Sí. día y la hora nadie lo sabe, solamente Dios. ¿Ya? Bueno, este es un punto en el cual somos bien Criticado, criticados. claro. Pero hay un detalle. Los discípulos también pasaron por un chasco. También, Ujú. correcto. Igualito que el nuestro. Sí, Bueno, no igualito con el mismo asunto, pero ellos pasaron. Ellos no creyeron que el Mesías lo tenían delante de sus propios ojos. Y él les dijo, al tercer día voy a resucitar, voy a ir a Galilea. Ni siquiera cuando las mujeres vinieron nosotros lo hemos visto. No, No estás creyeron, loca. no creyeron. es que Y cuando anduvo con los dos discípulos que iban Emaús. hacia Emaús, tampoco, hasta que Cristo Percibieron. les mostró a través de los profetas y de los salmos y de toda la Biblia, casi del Antiguo Testamento, que Él era el Mesías. Mm. Entonces también hubo un chasco por ahí, y duro, duro. fue, duro. fue duro. Sí, porque ellos creían que ya Jesús iba a ascender al trono de David. Sí, claro. Porque cuando vieron muerto a Jesús, se le murieron sus esperanzas, sus Se anhelos, acabó sus sueños, todo. se le terminó todo. De hecho, en el libro de Juan, cuando el Señor Jesús se les aparece, ellos estaban trabajando, Sí, estaban pescando. pescando. Mm. ¿Y qué le había dicho el Señor que tenían que ir a predicar? Como no creyeron que resucitó, se fueron a trabajar, a seguir su vida normal. Mm. Entonces, Y cuando lo vieron no podían No podían creer mm, que estaba vivo. así es. Entonces, tanto la iglesia cristiana nació de un chasco, como la nosotros. iglesia final de este último tiempo nace de un chasco también. Sí. Y está profetizado, lo pueden ver ahí. Sí, correcto. Vayan a la Biblia, Apocalipsis capítulo 10, léanlo, búsquenlo, porque eso representó el mensaje dulce en la boca, amargo en el vientre, porque fue un chasco. Y así comenzó la iglesia final de este último tiempo. Así como ellos presentaron una profecía del día del juicio, ellos a la vez eran profecía. Pero ellos Claro. no lo sabían, no lo Claro. supieron hasta después. Entonces, claro, las denominaciones que había en esos años, que no eran muchas, Claro. acusan al movimiento adventista de que ellos sufrieron un chasco. Y yo le comentaba un día a un hermano, le dije, mire, si no hubiera sido por el chasco, no seríamos la iglesia, ¿verdad? Exacto. De ahí nace la iglesia, ¿no? La iglesia final, la que dice Apocalipsis 12:17 también, ¿no? Amén. La que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que esa es la iglesia que persigue el dragón, o Satanás, ¿no es cierto? Ahí está claramente, o Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, claro. los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Ya? ¿Puedo hacer otra Sí, acotación? Había que tocar trompeta
para que el pueblo se preparase por una razón muy importante. Si supongamos que hay israelitas que están trabajando y están absortos en sus quehaceres, qué sé yo, y se olvidan de que se está acercando el día de expiación. El israelita tenía que, cuando él pecaba, cuando algún israelita pecaba, tenía que confesar su pecado y llevar un corderito que lo sustituía a él, ¿cierto? Llevar un corderito, sacrificarlo, y el sacerdote que lo estaba acompañando iba a recibir la sangre. Pero si él no confesaba su pecado durante el año que tenía por delante y se le cumplía el plazo, estaba perdido. Ya no podía confesar el pecado. Por eso la hermana White dice que tenemos que enviar de antemano nuestro pecado al santuario celestial. Es lo mismo que puede pasar ahora. Si nosotros nos olvidamos que que el día de expiación va a terminar, ahora es terminar, y no confesamos nuestro pecado, y Jesús sale del santuario, estamos perdidos, porque ¿a quién le vamos a enviar nuestras confesiones, nuestro arrepentimiento? Ya no hay gracia. No hay mediador, no hay sumo sacerdote. El pecado continúa sobre mi cabeza, estoy perdido. No alcancé a confesar. Entonces había que avisarle al israelita, mira, quedan 10 días, con los toques quedan 9 días, quedan 8 días, confiesa tu pecado, haz lo que tienes que hacer para que... Ponte a cuenta. Ponte a cuenta con el Señor. ¿Y a cuenta cuántos días quedarán? ¿Quedará un día? No sé cuántos quedan para que No, se cierre. Por eso estamos hablando del cierre, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos días quedarán? No tengo idea. No, desde luego que no, pero Nosotros creemos que queda un día mejor. Nosotros creemos que es pronto, pero lo importante es estar a cuenta todos los días. Eso es lo importante, estar Pero a cuenta. si no sé cuándo se va a cerrar, entonces todos los días tengo que estar a cuenta con el Señor. Eso. Tengo que buscarlo, Señor, ayúdame a terminar con este asunto. Entre paréntesis, tenemos que terminar con el juego del pecado porque se cierra la gracia para siempre. Ya no va a haber más gracia. No hay más gracia. Como recién nos comentaba usted de lo juicio. que pasaba en la antigüedad también. Tampoco había. Claro, Que se terminaba. Bueno, en ese hay diferencias con respecto a la situación nuestra. Claro. En aquel, cuando llegaba el día de la expiación, el 10 del séptimo mes, se cerraba la gracia, pero comenzaba un nuevo año eclesiástico. Con nueva oportunidad. Claro. Y ahí comenzaba todo de nuevo. Entonces, ahora no. Claro. No se va a reiniciar la gracia, no, se cierra y se cerró. El juicio entonces comienza el 22 de octubre de 1844, que es la fiesta que le seguía a las trompetas. Ya lo hemos comentado, quiero leerlo aquí al Levítico 23. El 27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, era otro sábado ceremonial. Tendréis, dice, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Amén. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando al 9 día del mes en la tarde, o sea, a la puesta de sol. A la puesta de sol. El 10º día. Ahí comenzaba el 10º día, la puesta de sol del día 9. Ahí tenían que ellos ya comenzar, ¿no es cierto?, a hacer esa obra de aflicción de alma y de no trabajar, dice. Claro. Y dice acá, de tarde en tarde guardaréis vuestros reposos. O sea, de puesta de sol a puesta de sol, ¿no es cierto?, ellos tenían que guardar este día 10. Y así como también debemos guardar el Shabbat semanal, ¿ya? De puesta de sol en puesta de sol. Así son los días de Dios, así corren. Hoy en día el calendario gregoriano cambió los días. Hoy en día dice que a las 12 de la noche ya es otro día. Pero en el calendario de Dios es a la puesta de sol.
¿ya? Este asunto de las 12 del día, perdón, De la las 12 noche. de la noche, empezó en Babilonia. Claro, claro, son... De ahí que se viene arrastrando el, el cómputo. Por eso es que ellos incluso tuvieron que agregarle un mes más. Cuando están en Babilonia, le agregaron un segundo Adar. Sí. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían 360 días y las fiestas, había un escritor que dijo que las fiestas no estaban dentro de los 360 días. Porque son ¿cuántos días? 365 días y 6 Ya. horas. Entonces yo contar los 360 días más la fiesta. Y ahí completaban el año. Entonces era un día especial, no era cualquier día, ya lo hemos comentado. Era un día en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía expiación por él, Por él primero. por su pueblo, Claro. ¿no es cierto? Y ese día se echaba suerte dos machos cabríos, uno por suerte de Jehová Jehová y el otro por Azazel. y el otro por Azazel, que vendría representando a Satanás. ¿Ya? Que es lo mismo que va a pasar en el tiempo final, ¿no? Eso también se cumple al pie de la letra. Porque el que representaba a Jehová era sacrificado. Y cuando era sacrificado, tenía que ser llevada la sangre Al lugar santísimo. al lugar santísimo. Allá era llevado, ¿ya? Y eso era lo que hacía expiación en ese día. Ahora, el sumo sacerdote era el único día que entraba al lugar santísimo. No había otro día. No había otro. Solamente entraba en el día de la expiación, donde expiaba, ¿no es cierto?, como recién dijimos, por él y por el pueblo. Ahora, el sumo sacerdote tenía que entrar confesado también. Sí. Él tenía que prepararse. Durante Pero él lo una hacía semana primero por antes él. se preparaba. Claro. Y se preparaban dos sumos sacerdotes, otra cosa, el otro Moría uno. Sí. moría o se enfermaba. Ya, eran dos que se preparaban entonces. Sí. Y Y repasaban entre los dos y otro más que era perito en las fiestas, iban repasando todo lo que tenían que ir a hacer para que no se olvidaran de nada, porque hay problemas. o sea, era algo solemne. Flavio Josefo, el historiador judío, dice que algunos que dudaban de lo que él veía en ellos, veían ser amarrados. Y cada Entraban cierto tiempo, amarrados, Claro, entraban amarrados Con una cadeni- del con- tobillo derecho, Sí, con una campanita. con una soga. una Ya. soga, ¿no? Que las campanitas estaban La en la- campanita la tenían alrededor de su alrededor del vestidura. lenzo. Para que sonara y sabieran que estaba dentro, oficiando. Estaba vivo. Estaba vivo, estaba oficiando. Les quiero hacer una pregunta, porque a mí me la hicieron, ¿no? Ya. ¿Qué había en el lugar santísimo en el tiempo de Cristo? No había nada. ¿Sabe lo que había? La ley no estaba. No, había una roca que Sí. supuestamente decían que era la base del antiguo templo de Salomón. Bueno, yo quise decir que no estaba la ley. Claro, No, correcto, no, sí, estamos de acuerdo en eso. la ley fue ocultada, En el tiempo de Jeremías, Se perdió se perdió. en la destrucción de Nabucodonosor. No se perdió. En los libros apócrifos, y lo cita Alemán Elena, dice que Jeremías con un grupo, el Señor les dijo ocultó que sacaranla y que la ocultaran. Y nunca más ha sido mostrada a nadie. hasta que Hasta- aquí poquito Ahí en- va a aparecer la ley para que el mundo entero sepa Y que ahí hay una visión de ella de eso que dura como 4 páginas del conflicto de los siglos, de cuando aparezcan las leyes. Pero ese es otro tema. Entonces, en el día de la expiación se hacía sacrificio, ¿no es cierto? Sí. Se mataba al macho cabrío, se llevaba la sangre y el sumo sacerdote tenía que entrar con esa sangre al lugar santísimo, y asperjarla claro, a asperjarla en el velo en el velo. Ahora, ese día también se cambiaba el velo, también. después de que se terminaba Porque de estaba oficial. sucio de un año de Claro. recibir sangre. Claro, era todos los días. Todos los días. Todos los días recibía sangre de los machos Y 2 veces en cabríos. el día, éramos, tarde y mañana. Sí, tarde, Aparte de mañana. Sí. los israelitas, los que tenían los... Entonces no tenía que haber tenido muy buen olor ahí adentro, ¿no? Era un clima seco, era desierto. Así Ya. que no debe haber sido
traumático. No, pero la sangre humana emite olor solamente pocas horas. Ya. Después seca, La sangre de machos cabríos, de animales. igual. Ahora, Disculpe, la sangre del cordero, un día una persona que vivía por ese, allá arriba en Reñaca, que criaba cordero y todo, lo mataba, me dijo, y escuchó esto, de que ella llevaba la sangre. Me dijo, no puede ser posible, me dijo. ¿qué? Me dijo, no puede ser posible eso. Ah, ¿Sabe por qué me dijo? Porque la sangre del cordero dura muy pocos minutos y se endurece inmediatamente. ¿Cómo entonces el sumo sacerdote iba a hacer así y la iba a asperjar? Ah, le dije, es que ahí depende de él, no de nosotros. Yo no le decía que es un milagro. Ahora, en ese día, el sumo sacerdote cuando entraba, hacía la expiación, todos estaban a la expectativa, todo el pueblo tenía que estar todo el pueblo estaba afuera esperando. la Ah, salida. sí, la salida. Y ellos tenían, como recién lo vimos, tenían que estar en humillación, Ujú. en confesión, Orando, orando, ayunando, ayunando. y era un día solemne, y cuando el sumo sacerdote lo veían aparecer que salía, lo esperaba, en el atrio estaba el otro macho cabrío, Hasta hacerlo. el que era por suerte a Azazel. ¿Por qué? Porque todo eso era una figura de lo que va a pasar en el tiempo final. Hermano Elvin, coméntenos. El sumo sacerdote salía y tenía que, porque él tenía que salir y confesar los pecados que se habían acumulado durante todo el año eclesiástico sobre Azazel, sobre la cabeza de Azazel, para que el pecado fuese sacado del campamento israelita y fuese llevado Al desierto. y allí moría. Una persona idónea para eso lo llevaba porque si no se arrancaba y ahí Claro. tenemos problemas. Mm. Pero yo quiero hacer otro alcance ahora. Se me fue. ¿Me permite? Ya. Sobre el macho, El Ah, macho cabrío. sobre el macho cabrío. En una oportunidad me invitaron los familiares de mi esposa allá para Tublahuén. Y allá el tío tiene ovejas, cabros y todo. Y ahí tenía un macho cabrío que se había tropezado, la pierna se le había quebrado. Se le entablillaron y ya estaba sano. Y ellos mandan, en este tiempo, todos sus ganados los mandan a la cordillera para Argentina, porque hay pasto allá todavía, mm, pero aquí no hay pasto. Entonces llegó el tío, él sabía, porque nosotros no sabíamos nada. Estaba el Víctor, que estaba como 13 años, el que habla, mi cuñado, que es una persona adulta, más encima hay una visita que está ahí, éramos 4 hombres. Dijo, Yaco, dijo, les pido un favor, tomen ese macho cabrío, mire, allá a la lejura viene un ganado y me lo van a hallar a la cordillera para que se encuentre con los otros que están allá. ¿quién dice Hice que lo una tomaba? pausa por esta razón. Nosotros fuimos, tomamos la wincha, no había forma de tomarlo. Tiraba patadas, tiraba mordiscones, qué sé yo, las winchas. Y el tío sabía, po. Mm, Pero él nos dejó que sufriéramos toda esa cuestión. Dijo, no, dijo, tienen que tirarle lazo, dijo, y tratan de pescarlo en las patas, no el cogote, Ya. de las patas. Y una vez que está en el suelo lo inmovilizan. Pero fue una lucha. Imagínense, uno no tiene para tirar el lazo, tiramos el lazo, se volvía, hasta que uno de repente parece que fue el Víctor, lo vio de una pata y ahí lo pudo, porque corría así en el establo. Ahora yo me pregunto, ¿y cómo lo harían? Claro. ¿Cómo lo harían con el macho cabrío? Lo único que la hermana dice, en el comentario dice que buscaban hombres fornidos. para hacer ese trabajo. Y buscaban 2, no 1. Claro, lo llevaban al desierto entonces y ahí ya el moría. Moría en el desierto el macho cabrío. Dinamizó. Ahora me acordé. Hermano Erwin, antes que se le haga la idea. Ya. Somos criticados porque se nos dice que nosotros creemos que Azazel es nuestro Salvador. Claro. No. No, no es verdad. Porque
el que moría, por último, el que moría era el otro, el que se sacrificaba por sacrificaba. Jehová. Azazel no moría, Azazel representa a Satanás, ¿cierto? Y Azazel era llevado al desierto para que allá muriera solo. O sea que está errado el que nos está criticando en ese punto. Ahora, es interesante porque todo eso era un símbolo Sí. y todo representaba al plan de salvación o a la obra de Cristo que Él Ese estaba era el haciendo por nosotros. evangelio que la israelita tenía. Claro. Nosotros tenemos otro evangelio Claro. hoy en día, el de Cristo, pero en el Antiguo Testamento se salvaba porque creía en el Mesías que iba a venir. Y el Mesías era el Cordero. Ahora, es importante, hermano, que los radio escuche o los que nos ven por redes sociales puedan entender de que todo ese símbolo se cumplía en la realidad en el plan de salvación, Sí, claro. porque todo eso representa a lo que va a pasar cuando ya se acabe la gracia y el pecado, ¿no es cierto?, de aquellos que hayan sido perdonados sea traspasado todo a Satanás. Y quedemos libres de polvo y paja. Exacto, y Satanás para va, siempre. que es como se hacía en el símbolo, ¿ves? Ujú. Se trasladaba todo al macho cabrío y ese macho cabrío iba al desierto y moría. Moría. Es lo mismo, esto aquí representa a Satanás, los pecados son traspasados todos a él, los que nos indujo a pecar, ¿no es El cierto? autor del pecado. Y aquellos que se hayan arrepentido de corazón, Amén. porque el que no se haya arrepentido, el pecado va a caer sobre él, Él va a tener que pagar su culpa. su culpa. Su culpa. Sus culpas. Sus culpas, exacto. Entonces, es lo mismo en el símbolo. Por eso que es tan importante poder entender las fiestas de Jehová. Porque todo representa el plan de salvación que Cristo hizo, está haciendo y terminará de hacer muy pronto. Y otro detalle, yo dije delante que una persona indicada para eso llevaba a Azazel al Al desierto. Al desierto. Pero ahora, eso en el tipo. Claro. Pero en el antítipo ahora, ¿quién crees tú que es la persona? El que lo Cristo. lleva. El que ¿Cómo? lo lleva, Cristo. Cristo, sí. Porque ahora va a llevar al verdadero Satanás Azazel. al desierto, digamos, al desierto, Sí, sí. para que Sí. muera. Pero si no fuese Cristo, el Azazel se libera. Claro ¿Quién, que quién sí. va a detener a Satanás, al verdadero Satanás, para que sea llevado al desierto? Nadie, a no ser Cristo. Claro. Va a El estar hombre- atado por 1000 años. Sí, El hombre Cristo lo puede llevar nada más. Ahí va a 1000 estar. años, el milenio justamente. En el desierto. En el desierto solo, Solo. sin En que, esta tierra. sin que tenga ayuda de ninguna parte. Y después del milenio entonces viene el juicio final, Para él, el juicio ejecutivo, se podría decir. ejecutivo. Claro. Hágase lo que se determinó en el juicio adjudicativo. Claro. Y ahora estamos en el juicio investigativo. 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 Entonces, importante entender las fases del juicio también, ya Son que, 3 fases. claro, ya que estamos hablando, ¿no es cierto?, del juicio investigador, o de que comenzó en 1844, como dice nuestro hermano Alvin, son 3 fases del juicio. Investigador, adjudicativo y ejecutivo, Bien. que ese es después del milenio. Adjudicativo quiere decir que se adjudica una sentencia para Claro. el pecador. Y, Y después se ejecuta Después la se sentencia. ejecuta la Exacto. sentencia. claro. Primero se investiga todo. Primero se investiga si es realmente, si se arrepintió genuinamente de todos los pecados que hizo, y si no, se le establece la pena y después se establece la ejecución de la pena. Así es. Entonces, ahí tenemos la fiesta de las trompetas, Y el día de la juicio. expiación, o el día del juicio, se le podría llamar Sí. también, porque era el día del juicio, donde ellos, ¿no es cierto?, después de pasar ese día, ellos quedaban libres de culpa. Y venía la parte alegre, la Claro. última fiesta más alegre de todas las 7. Que esa la vamos a ver el próximo sábado, si Ya. Dios lo permite, porque ya nos quedan 10 minutos y estamos, ¿no es cierto?, ya... Estamos libres de Sí. toda esta cosa. Amén. Sí, pues. Por Y eso, cuando se cierre la gracia ahora, estaremos libres por toda la eternidad Por toda la eternidad. de toda esta culpa, de todas estas cosas que hemos hecho que son contrarias a la voluntad de Dios.
Hay que buscar a Cristo nuestro Salvador. Y la importancia, como recién decíamos, de estar a cuenta con Dios todos los días, porque no sabemos el día, ¿Qué va a pasar conmigo mañana? claro, y no sabemos cuándo se nos acaba la gracia a nosotros. Por supuesto que al hombre se le acaba la gracia cuando muere, pero no sabemos cuándo vamos a morir. No. No tenemos ese conocimiento nosotros, porque no somos Dios, somos mortales, ¿ya? Por eso que Dios nos invita a nosotros, a ustedes también, ¿no es cierto?, que nos están escuchando, a que puedan estar a cuenta con Dios, día a día, ¿no es cierto? Vivimos en un tiempo solemne, como lo hacía el pueblo de Israel, en el gran día de la expiación, solo que hoy en día no es un día, ha pasado un tiempo prolongado por misericordia para que nosotros podamos estar a cuenta con Él. Y de esa manera, ¿no es cierto?, cuando la gracia se termine, la gracia se acabe, podamos, ¿no es cierto?, pasar este gran día de la expiación. Y de esa manera, ¿no es cierto?, como decía nuestro hermano Elvin, gozar por la eternidad, Amén. porque va a ser gozar por la eternidad. Amén. Esa es la promesa de Dios, cosas que ojo no vio, ni han subido, Con el corazón del hombre. Corazón del hombre. son las cosas que Dios preparó para nosotros, Para para aquellos que le aman. O sea, eso es lo que Dios, ¿no es cierto?, quiere darle a sus hijos. La pregunta que tienes que hacerte si tú quieres esto, si tú quieres este regalo, ¿ya? Si Qué tú quieres, regalo, ¿eh? sí, demasiado grande. Y a veces porque es regalo, no se aprecia, porque es un regalo. Pero Estaríamos mejor si nos costara algo. yo pienso que puede ser que sí. A Sí. veces que el hombre le gusta poner de su parte para poder adquirir algo. Pero esto en realidad, nosotros lo único que tenemos que poner gracia. es nuestra voluntad. Es entregar nuestra voluntad a Él y de esa manera, ¿no es cierto?, poder permanecer, como dice el libro de Judas, dice que Él es poderoso. Sí. Él es poderoso salvar. Sí. para mantenernos sin caída. Sin caída. Para mantenernos sin caída. Sé que estoy recordando en este momento una visión que tuvo Martín Lutero. Ya. Dice que Martín Lutero, él no sabe decidir si fue sueño o visión. Lo único que estaba acostado durmiendo cuando se le cambió el panorama. Y vio que estaba dentro de un salón inmensamente grande, lleno de ángeles. Y al fondo dice había una puerta, y se abrió una puerta. Se abrió y dice que vio, y alguien que venía arrastrando algo pesado, lo arrastraba. Y él estaba en una mesa, y cuando llegó delante de él, este individuo dice que llegó, tiró un libro inmensamente grande, y él se levantó a mirar qué decía el libro. Martín Lutero. Y de repente el hombre, adivine quién era el hombre, no era un ángel. Abrió una hoja, tal fecha, todo lo que había hecho y todo lo que había pensado. Le abrió otra hoja lo mismo, y él dijo: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Retrocedió el hombre y volvió a la cara y abrió otra hoja más. Y se animó un poquitito más de la hora. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Retrocedió varios pasos más y volvió al ataque otra vez. Y ahora dijo: ya no, ahora este. Dio un grito, yo no voy a darlo, pero él gritó ahora con toda su fuerza: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y terminó todo y el sueño. Despertó. Despertó. Ahora, Igual nosotros. ahora, hermano, es interesante porque nosotros estamos siendo juzgados, Así Sí. es. ¿ya? Ahora, nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que está escrito en los libros, Sí. Correcto. Y En el cielo. en el cielo. En el cielo, Y quiero leerlo en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. O sea, no era un libro, Varios. varios libros. Los libros, dice, fueron abiertos,
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, en, y eso es importante que puedan entender también aquellos que no escuchan. En el cielo hay 3 libros, Sí, Amén. que es el libro de la vida, el libro de las memorias. claro, y el libro de las memorias, que son 2. Mm, Uno donde están colocados los pecados nuestros, o los pecados de la humanidad, de cada uno, y el otro están las buenas acciones. ya. Esos son los 3 libros. Y el libro de la vida es inscrito toda persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, preocúpense más Preocúpese más de lo de que vuestro libro no sea borrado del libro de la De vida. la O vida. sea, puede ser borrado nuestro nombre del ¿Puede libro de la ser vida. borrado nombre? Sí, sí. Y eso es Claro. importante entender porque hay una falsa doctrina por ahí que dicen salvo siempre salvo. No, Una vez salvo, salvo para siempre. Claro. no es así. No, La pues la- Biblia muestra varios casos en los cuales personas Claro. aceptaron a Cristo y después se lo negaron. Así es. Entonces es importante entender de que en esos libros que están ahí, por esos libros vamos a ser juzgados. Fijaos, Y la norma de justicia, ¿cuál va a ser? la ley de La Dios. ley de Dios. La ley de Dios, que son los 10 mandamientos, incluido, ¿no es cierto?, el día sábado. Así Mire. que importante que podamos entender, ¿no es cierto?, que la ley que quedó clavada fue la ley ceremonial, no la ley moral. Estaba allá en Viña, estuve estudiando el mensaje del tercer ángel, un folleto de escuela sabática del año 1893. Pero una parte me quedó grabada del estudio, que dice, ¿qué será que me pesa a mí en el juicio? Vamos a suponer que yo cumplo 78 años de edad, viví en el mundo, pero hace 3 o 4 años atrás se acercó un personaje que usted conoce, se llama Erwin Eulin, y me habló de la verdad y me dijo, ocupó 30 minutos y me dio el mensaje de salvación. Yo no lo acepté. Cuando esté en el juicio, mi nombre, los 78 años que en el pecado no son juzgados. Dice el Espíritu de Profecía, que lo que me va a pesar son los 30 minutos que usted me dio el mensaje y que yo no acepté. O sea, esto es para todos, ¿Sí? Claro. los que están escuchando también. Así es. Les va a pesar en el juicio de no aceptar a Cristo. Eso les va a pesar. Los que aceptan a Cristo, bienaventurados. Amén. De la única manera que podemos guardar la ley de Dios es a través de Cristo. Con Cristo. Amén. No podemos de otra manera. Es la única manera. Y esa es la esperanza que tenemos, ¿no es cierto?, aquellos que creemos en esta verdad. Amén. Y esa es la esperanza que nosotros queremos traspasarte a ti también. Que a Así través de él, ¿no es cierto?, puedes obtener salvación, remisión y puedes, ¿no es cierto?, ser libre de toda condenación de este juicio que está, ¿no es cierto?, pronto por terminar. Y es Así gratis. es. Y es una salvación gratis. Un regalo del cielo, un regalo de Dios. No desprecies ese don maravilloso que es Jesucristo. Estamos Amén. terminando, amados oyentes, amigos, hermanos, esperando, ¿no es cierto?, que haya sido de bendición este estudio. Nos queremos despedir, hermano Juan. Debemos despedir con un texto bíblico. Dice Amén. así, el Salmo 32, versículo 1 y 2 dice así, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Bienaventurado el hombre, a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Amén. Hermano Erwin, se despide de la audiencia. Habrá que citar otro salmo. Amén. Salmo 37:5. Amén. Entrégale tu vida a Cristo, confía en Él y Él hará. Amén. 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 Y Amén. Jorgito. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo dijo que estoy persuadido de que el que empezó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor pueda bendecir a cada oyente en esta tarde, en esta linda comunidad de Longaví y los alrededores, ¿no es cierto?, donde llega
esta radio y también aquellos que nos escuchan en redes sociales, esperando que haya sido de bendición este tema para usted y esperando que nos sigan sintonizando el próximo sábado a este mismo horario en FM más. Vamos a seguir con este tema, solo que el próximo sábado estaríamos hablando de la fiesta de las cabañas, una fiesta donde ellos hacían enramada y era una fiesta de gozo y de alegría. Que Dios les bendiga y los esperamos el próximo sábado. Amén. Oh, donde se hallará del alma el descansar, en vano fuera al polo ir, o el mar profundizar, libre de llanto está la vida celestial, temor no habrá ni más dolor, más gozo divinal, en Cristo vida y luz podemos encontrar, y por la sangre que Él vertió, gloria sin fin lograr. Las buenas nuevas.